Desde hace tiempo, una gran variedad de prácticas milenarias procedentes de países como la India han irrumpido en Occidente, transformando la vida de millones de personas. Tal es el caso del Vinyasa Yoga, del que se suelen impartir clases en gimnasios y centros de educación física. Sin embargo, más allá de la actividad física que conlleva la tradición del yoga, viene a ser una práctica espiritual sagrada y sobre todo una práctica de amor. Es por ello que nuestro siguiente invitado lo define como un movimiento que nace del fluir energético e inteligente de vuelta a nuestro centro espiritual. Pero, ¿cuál es la esencia del Vinyasa Yoga? ¿Qué lo diferencia de otras técnicas? ¿Qué es el amor incondicional? ¿Cómo funciona el prana o energía vital? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Denis Criado, como decimos, doctor en estudios de la conciencia, graduado en teología oriental por la Universidad de Cambridge, profesor de yoga y de meditación y autor, entre otras obras, de Danza del Amor, el fluir de Vinyasa Yoga, de la editorial Kairos. Doctor Denis, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí disfrutando de este espacio contigo. Gracias por invitarme. Un placer, doctor, un placer que estés con nosotros en este tiempo de radio y de televisión. El día de hoy también estamos haciendo televisión, o sea que los amigos que nos estén escuchando también podrán vernos en televisión en Tierra de Sueños. Para empezar, y antes de entrar en las particularidades de la técnica Vinyasa, que es una técnica que tú conoces perfectamente, vamos a hablar de forma generalizada de lo que es el yoga en sí, si lo tenemos bien entendido o no a día de hoy en esta sociedad de consumo. Tú como practicante, ¿cómo lo defines después de tantos años recorriendo ese sendero milenario, Denis? Bueno, en pocas frases podríamos decir que el yoga es una tradición milenaria contemplativa que proviene de la India y que ahora se ha expandido en el último siglo y en las últimas décadas de forma vertiginosa. Y como práctica milenaria, sinónimo de práctica de transformación humana para vivir de forma plena, con una salud y un bienestar óptimos para que ayude a la persona a sufrir menos y a sentirse más feliz en el día a día. O sea, la diferencia entonces del yoga al yoga Vinyasa que esta noche vamos a comentar, ¿cuál sería? Bueno, claro, ahora te estaba explicando el yoga en general. Entonces, dentro del yoga hay distintos estilos de yoga, como si fueran ramas de un mismo árbol. Y uno de esos estilos, que es de los más dinámicos, de los más practicados, es el Vinyasa Yoga, que es un yoga dinámico, donde se suda, donde hay más movimiento de cuerpo. Entonces, ¿En los otros yoga no se suda? sí se suda, pero con otras prácticas que hacen que ese calor interno surja en la práctica. Entonces, Vinyasa Yoga sí es cierto que es más dinámico que otros estilos de yoga y busca pues ese objetivo de desintoxicar a nivel físico el cuerpo, que tenga más, aumentar el vigor, la vitalidad, revitalizarse de alguna forma. A nivel físico, según la tradición del yoga, Vinyasa Yoga también purifica nuestro corazón de las capas duras o de las experiencias que se han quedado, entre comillas, atrapadas en nuestro cuerpo y que no han sido procesadas en su día. Y también el yoga dice pues, que no es necesario analizarlas ni cuáles son, es como ducharse. Uno se ducha para quitarse la suciedad, pero no indaga o analiza de dónde viene la suciedad, ¿no? Pues si no sería una tarea exhaustiva.
Simplemente uno se ducha y ya está más limpio. Entonces, el vinyasa es como una ducha interna del cuerpo a todos los niveles, físico, emocional, mental y espiritual, para que reluzcamos mejor y nos sintamos mucho mejor. Denis, ¿tiene traducción vinyasa? Porque es una palabra sánscrita, no entiendo. ¿Tiene significado una parte, no sé, vi qué significa o yansa qué significa? Está compuesto por dos palabras. Bin es estar. Al final, vinyasa puede tener varias traducciones, pero una de ellas es ponerse en una posición tal para que la luz brille mejor a través de nosotros, para que la conciencia brille mejor. A veces hay debates de la traducción literal, pero es ponerse en una postura o en una posición interna y externa para que haya más brillo en nuestra vida. Esa sería una de las traducciones que más me han gustado. Asanas que tiene, posturas que tienen que ver con ese yoga tan primordial, original, Denis, porque hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo una cierta edad o tengo una patología y no puedo hacer según qué posturas, según qué asanas. ¿Yo puedo hacer vinyasa estando en una silla, sentado? Eh, bueno, habría limitaciones para hacer alguna de las series de posturas, de asanas que propone el vinyasa. Entonces ahí sería mejor quizá un yoga restaurativo o un hatha yoga más adaptado a algo más estático, no tan dinámico. Cuando la persona no tiene esas limitaciones físicas por un accidente que ha tenido, una lesión, etcétera, pues puede adentrarse en la práctica de vinyasa y notará que con la práctica y con el tiempo el cuerpo se suelta más. Y a veces incluso puedo decir que algunas de esas limitaciones las asumimos, las aceptamos y no avanzamos como si no hubiera la posibilidad de un cambio, de una mejora. Es decir, así soy y así me quedaré el resto de mi vida porque me duele una zona de la espalda. Quizá hay un bloqueo, ¿no? Suponiendo el caso, o a lo mejor hay algo que no del todo se ha podido disolver quizá influenciado por un estilo de vida sedentario o un estilo de vida donde el cuerpo pues, no tiene esa movilidad. Entonces el vinyasa también intenta recuperar, sobre todo en nuestra sociedad que es muy sedentaria, la movilidad y la sangre fluya mejor. Eso hace que incluso el cerebro opere con más lucidez, etc. Está muy bien, Denis. Y claro, yo conozco el yoga y no conocía la técnica vinyasa y la Sí, mayoría de nuestros oyentes entiendo que tampoco. Con lo cual, cuando dices sudar, dices, sí, sí, sudar y mucho. Uno piensa, bueno, ¿voy a estar haciendo yoga o qué voy a estar haciendo? ¿No? Porque sí. si no se mueven, los que hacen yoga se quedan ahí muy parados, estáticos, cambiando de posturas, ¿no? ¿Y cómo se puede llegar a sudar? ¿Qué es lo que se hace exactamente, Denis? Bueno, aunque a veces nos encontramos salas donde suben la calefacción, que eso no es lo que propone la tradición del Vinyasa Yoga, con una temperatura normal, cuando empezamos a ser más conscientes de la respiración y sobre todo de la respiración Ujjayi, que se llama, que es a través de la glotis, Ujú. de repente es como si encendiéramos una caldera interna y empezamos a sudar mucho y bueno, eso es, como se dice en la tradición, es purificar el cuerpo de toxinas y sales con una sensación no de cansancio, es distinto, es curioso al sudor provocado por correr en una cinta o en el Claro, parque. claro. Es un sudor provocado por la respiración, no por el ejercicio en sí. Entonces, te encuentras que el que hace una clase de 1 hora de vinyasa con movimientos dinámicos, a veces hay paradas, sale de la clase no cansado, como pudiera ser irse a correr 1 hora. Sale revitalizado, con más energía. Caramba. Bueno, en realidad existen términos para los que resulta difícil hallar una definición consensuada, como es el caso de la felicidad, ¿no? ¿Tú crees que en general eh,
la forma en la que comprendemos este concepto en Occidente nos lleva por un camino de inevitable frustración porque buscamos la felicidad por doquier y a veces no sabemos encontrarla y es que la tenemos dentro y no sabemos cómo entrar ahí, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Claro, esta es la belleza de practicar yoga en general y en específico Vinyasa Yoga, porque te conecta con tu interior. Es decir, no hay escape. Y cuando uno se siente a gusto, por decir una palabra más común, más conectado con su interior, más aterrizado con su cuerpo, podríamos decir que la persona se encuentra más satisfecha, hay menos ansiedad, menos estrés, menos frustración. Y entonces no necesita buscar afuera con cosas materiales, comprar experiencias ya sean gastronómicas o de todo tipo, para cubrir ese vacío de esa desconexión que tiene con su cuerpo y con su interior. Entonces, en el yoga lo dice muy claro, la felicidad está en nuestra intimidad con nuestro cuerpo y se dice que tenemos 5 cuerpos, es decir, el cuerpo físico, después está el cuerpo emocional, mental, el de la consciencia y el espiritual. Entonces es como son capas y el yoga pues te invita de forma amable a, a estar más con uno mismo. Entonces, y de ahí nace la plenitud, la felicidad. Y es como un Porque, músculo, hay que trabajarlo, claro. Sí. claro, porque para el yoga vinyasa, la felicidad entonces, ¿qué es? ¿Cómo la define? La define como esa relación íntima que uno puede tener con el cuerpo y esa intimidad la va a desarrollar a través de la práctica en la esterilla, con las series de vinyasa, con las posturas y hasta convertirse en una meditación en movimiento. Incluso terminando la clase con una meditación estática, sentado. Y, y bueno, como digo en el libro, pues esto está presente, o sea, es como si fuera una danza. Y eso está presente siempre en la historia de la humanidad. La danza sagrada, la danza, es lo que le une incluso con lo divino, con lo espiritual al ser humano y está presente en cualquier tradición milenaria del mundo. Y, y es una forma de conectar con nuestra esencia más trascendental o más pura. Y entonces es otra forma de sagrada de rendir homenaje a nuestro corazón, a nuestra alma. No es la única, ni pretende tampoco ser la única, lógicamente, pero es otra forma más. Y esto más allá de los beneficios científicos avalados por la práctica física del yoga, y en este caso de Vinyasa Yoga. En el hinduismo, doctor, los Puranas son un género de literatura escrita que constituye una colección enciclopédica de historia, genealogías, tradiciones, mitos, leyendas y religión, y que generalmente se presentan a la manera de historias contadas por una persona a otra, ¿no? De abuelos a los hijos, hijos a los nietos, etc. Precisamente, perdón, en los Puranas hallamos la leyenda de Shiva y Shakti, que representa la unión del cielo y de la tierra, quiero entender, ¿no? ¿Qué relata a grandes trazos este mito, por favor, Denis? Bueno, a nivel, así para que lo comprendan los oyentes que nos estarán escuchando, Ujú. representa la energía masculina y la energía femenina que está en cada persona, sea hombre o mujer. Todos tenemos energía femenina y energía masculina. Y según la cosmovisión del yoga, todo el universo se rige bajo una polaridad energética positiva-negativa. Y eso está también presente en la naturaleza, animales y en el cuerpo humano, en el ser humano. Entonces, Shiva es la energía masculina, Shakti es la energía femenina. Son 2 dioses, 2 príncipes, príncipe y princesa. Y comprender la historia un poco intenta simbolizar cómo operan y cómo se reunifican.
y cuándo están separados. Y para resumir, ella en la historia, cuando empieza a crear calor interno, sudoración, empieza a desintoxicar, empieza a activar apana, consigue unificarse con aquello que anhela, que es estar con su príncipe. Y el príncipe aquí representa más la parte estática, la consciencia, la luz. Entonces, cuando la energía se ha activado en nuestro cuerpo, gracias a la práctica, siempre va a volver a unificarse con nuestra conciencia, con nuestra alma, con la parte más estática, la masculina. Ninguna es mejor ni peor. Y cuando eso sucede, pues nos sentimos con más amor. Esto es una historia de amor en que nos muestran cómo se reencuentran y viven felices y contentos, como cualquier historia, ¿no? Entonces, se casan y nosotros cuando practicamos Vinyasa Yoga recreamos ese casamiento interno. Y eso es una simbología para explicar qué ocurre dentro de nosotros con la práctica. Claro, cuando es una simbología, pues ayuda mejor a comprenderlo, más allá de la historia en sí, que es muy bonita. El Vinyasa Yoga, entonces, la práctica de esta técnica es en pareja, Denis. Las personas se tocan, se abrazan. ¿Tiene algún tipo de semejanza o parecido al Tantra? No, o sea, esto es, no tiene nada que ver con el Tantra como se conoce en Occidente. Sí es cierto que viene de una filosofía tántrica que para entenderlo mejor, la filosofía tántrica no es igual a placer o no es igual a sexualidad. O sea, se ha sacado de contexto en Occidente. El Tantra, cuando la filosofía tántrica se aplica al yoga, no es otra cosa que ayudar al practicante a vivir en el mundo, no fuera del mundo, en una cueva. Entonces, esto es histórico en el yoga, que antiguamente los que practicaban yoga era para aquellos que renunciaban al mundo y se iban a los Himalayas y ascetas, sin casarse, sin tener hijos, sin tener responsabilidades. Y llegó otro movimiento en el siglo XI, XV se dice, que dijo, bueno, sí, pero no. El yoga nos debería ayudar a vivir en el mundo, no fuera de él. Es decir, casarnos, tener hijos, trabajo, responsabilidades. Y eso significa tantra. Eh, pero Ujú. imagínate cómo lo han sacado de contexto, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. Bueno, de alguna manera, cuando hablamos de ese equilibrio interno, porque todos cuando nos gestan tenemos los dos sexos. Otra cosa es que después nos marquemos más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la derecha, claro. más hombres o más mujeres, pero ese apartado femenino o masculino todos los tenemos. Entonces, doctor Criado, lo que se consigue con la práctica del Vinyasa Yoga es elevar la conciencia de la parte femenina si eres masculino y la parte masculina si eres femenina y buscar un poquito ese acople, ¿no? La lucha interior con la exterior y viceversa, ¿no? Fluye mejor, es decir, las dos energías, gracias a la práctica, fluyen mejor en el día a día. No queda descompensada o atascada en un lado u otro. A veces un exceso de energía masculina en el yoga se la comprende como un exceso de hacer. Y quizá es lo que llamamos estrés. Y un Ujú. exceso de energía femenina es un exceso de no hacer. Y quizá está vinculado a una actitud depresiva. Entiendo. Entonces el yoga lo que quiere es desatascar donde esté la persona y que las dos energías se equilibren. Doctor, en el marco del hinduismo, el prana es una palabra sánscrita que podría traducirse como aire inspirado o energía vital y cuya mención aparece, quiero entender, por primera vez en el Rig Veda, texto datado de mediados del siglo
el segundo milenio antes de Cristo. Mm. ¿Qué son el prana biológico que antes hacías mención, ¿no? O Shakti biológico y sus elementos clave? Bueno, el prana la energía vital que subyace en todo, también nuestro cuerpo se puede dividir o clasificar, podría haber habido más, pero bueno, en prana biológico, uno de ellos es prana biológico y sus tres elementos clave que debería de estar en la práctica de Vinyasa Yoga y que lo explico ahí en ese capítulo. El prana biológico es restablecer un mayor equilibrio del sistema nervioso de los dos hemisferios cerebrales, una mayor posibilidad de oxigenar el cuerpo, que eso está Sí, vinculado a que haya más oxígeno en la sangre, mejorar el sistema inmune y todo eso se ha comprobado que ofrece la práctica. Entonces, aumentamos, mejoramos las reservas de prana biológico. Esto es como el cuerpo es como un móvil, como un teléfono. Si cuando vemos que la batería está en rojo, enseguida vamos y lo recargamos. Y entonces, la práctica de yoga intenta mantener el cuerpo, el cargador biológico, en verde. Incluso que nunca llegue a estar en rojo. Si llegase a estar en rojo, con más razón. claro. Pero sí, se muere la batería, es ahí cuando aparecen las enfermedades. Porque no ha habido una parada para recargar el cuerpo biológicamente de energía. Así Las, tres- operamos. las tres artes progresivas que acompañan a la práctica del Vinyasa Yoga, entonces, ¿cuáles son? Bueno, las tres artes progresivas, o sea, la primera arte progresiva, hablamos de una práctica preestablecida, una Ujú. práctica ya predeterminada, que es de alguna forma así se hace, las posturas y series de Vinyasa. Eh, la segunda arte progresiva es que como que te desmelenas, ya permites que el prana, la energía que se ha desbloqueado gracias al calor interno, te empiece a guiar, entonces eres un poco más espontáneo. Y ya la tercera, te sueltas completamente y te dejas guiar por movimientos espontáneos e inteligentes que el prana pida hacer en la estrella. Esto es como igual que el baile. O sea, yo he podido aprender unos pasos, por ejemplo, de tango. Así se hace, y lo hago, como me lo han enseñado. O el flamenco. Ujú. La segunda arte progresiva es si digo, hago estos pasos que me han enseñado, pero de vez en cuando me dejo guiar por la música y a Y ver hago qué lo pasa ahí. Y y a ver hago, qué pasa. ahí a ver qué pasa. Lo que Y sale. la tercera es como el jazz. Eh, Improviso completamente y me dejo fluir. O sea, no hay asanas, no hay posturas determinadas, sino hay que el Bueno, el cuerpo cuerpo tiene memoria. se deje O sea, llevar. es como cuando improvisan en el jazz, que hacen algo completamente único, parten de una canción, de una melodía aprendida. El jazz cuando improvisa y entran en flow, que se dice, no Ujú. dejan de tocar el instrumento. Entonces aquí sería que no dejamos de hacer asanas, Pero pero vamos improvisando lo que sale, lo que el cuerpo te pide. el cuerpo pide a través de las asanas, de las posturas. Está bien, está bien. Está bien. Y ya para finalizar, Denis, hablemos de amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional para esta tradición milenaria? ¿Existe una relación entre yoga y amor o no? Sí, bueno, el yoga se dice que es una práctica de camino hacia el amor incondicional, encarnar el amor incondicional entendido como eh, el amor que nace de nuestra unión más íntima y que cuando la regalamos a los demás no pedimos nada a cambio. No es un amor interesado, no es un amor emocional, sino es una energía que desprendemos hacia los demás para que estén bien
sin pedir ni una gota de nada a cambio. Qué bueno. Como una madre con su bebé. Y justo a veces se dice ese ejemplo, ¿no? El amor que desprende una mamá o su bebé es amor incondicional. No le va a pedir nada a cambio. Denis Criado, muchísimas gracias por estar esta noche en Luces en la Oscuridad y en Tierra de Sueños. Gracias, te deseo Muchas gracias, Pedro. todos los éxitos del mundo, que yo ya sé que los tienes, ¿verdad? Y que los vas, y nosotros lo único que hacemos es, bueno, fomentar algo que ya está ahí, que ya está más que fomentado, Claro, quiero decir que nada más, ¿no? Con lo cual, ojalá sirva para algo esta entrevista, ojalá. entrevistas, porque hablamos en plural, tanto radio como televisión, y que la gente pueda conocer un poquito más esta práctica milenaria que tú bien conoces. Muchísimas gracias. La Muchas danza gracias, del amor, Pedro. de la editorial Kairos, nada más y nada menos. Muchísimas gracias, Denise. Muchas gracias. Namaste. Namaste, namaste, buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Bien, pues hasta aquí este programa Tierra de Sueños, realizado desde este estudio, desde este pequeño enclave. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Encantados de serviros de algo si este programa llega a vuestros corazones, a vuestra mente, a vuestro corazón, si de verdad, de alguna manera, impacta dentro de esa mentalidad que todos tenemos y que queremos potenciar muchas veces buscando alternativas, valores, facultades, dones, a saber lo que busca cada uno para enriquecer su espíritu, su alma, o bien simplemente para tener más armonía, más empatía con el resto de los seres vivos de este planeta. Gracias por acompañarnos, tener una feliz y buena semana y nos vemos dentro de nada aquí, en Tierra de Sueños. Buen fin de semana y no se olviden de ser buenos. Adiós. De sueños. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad y trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.